Para adelantar el nombre del estudio se llama Las 7 leyes de Noah. Voy a hablar sobre las 7 leyes de Noah, algo resumido. Y voy a hacer un resumen de la parasha iniciando. Oración, primeramente, Padre, te pedimos en este momento que tú puedas, Padre, poner, preparar nuestros corazones, nuestra mente, nuestro entendimiento para lo que vamos a hablar, que sea de bendición, de edificación, de crecimiento, y que podamos, Padre eterno, aprender, entender un poco, Padre, lo que tú quieres hablarnos en esta parasha, de tantas cosas, por lo menos este punto específico que voy a tomar. Te pido que tú me dirijas, que me des tu espíritu de humildad, de anabar, de amor, de paciencia, para transmitir, Padre eterno, lo que quiero enseñar de la mejor forma. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua, nuestro Mesías. Amén. El resumen de la parashá dice de la siguiente manera: Dios manda a Noah, la única persona justa en un mundo consumido por la violencia y la corrupción, a construir una teibá. Una teibá es un arca recubierta de brea en su interior y exterior. Un gran diluvio, dice Dios, eliminará toda la vida de la faz de la tierra, pero el arca flotará en el agua, resguardando a Noah y a su familia junto a dos miembros, macho y hembra de cada especie animal. Lluvia cae por 40 días y noches, y las aguas fluyen por 150 días más antes de comenzar a retroceder. El arca se reposa sobre el monte Ararat, y desde su ventana Noah envía un cuervo y luego una serie de palomas para ver si las aguas se fueron de la faz de la tierra. Cuando la tierra se secó completamente, exactamente un año solar, 365 días, luego del comienzo del diluvio, Dios manda a Noah a salir de la Teibá y repopular la tierra. Noah construye un altar y ofrece sacrificios a Dios. Dios jura nunca más destruir toda la humanidad por causa de sus acciones, y establece el arco iris como testimonio de su nuevo pacto con el hombre. Dios instruye a Noah sobre la santidad de la vida. El asesinato es un crimen de pena capital. Y si bien el hombre tiene permitido comer carnes de animales, tiene prohibido comer carne o beber sangre tomada de un animal vivo. Noah planta un viñedo y se embriaga con su producto. Dos de sus hijos, Shem y Jefet, son bendecidos por cubrir la desnudez de su padre, mientras que su tercer hijo, Ham, es maldecido por sacar ventaja de su desgracia. Los descendientes de Noah quedan como un solo pueblo, con un lenguaje y una cultura comunes por 10 generaciones. Luego desafían a su creador al construir una gran torre que simboliza su invencibilidad. Dios confunde su lengua de manera que uno no comprende la lengua del otro, causando que abandonen su proyecto y se dispersen por la tierra, separándose en 70 naciones. La sección de Noah concluye con la cronología de 10 generaciones desde Noah hasta Abraham y sus viajes desde su lugar, o sea, hablando de Abraham, y los viajes de Abraham desde su lugar de nacimiento de Ur Kasdim a Haram, en camino hacia la tierra de Canaán. A mí en esta oportunidad me llamó mucho la atención hablar sobre el tema de las 7 leyes de Noé, o de Noah. Este, es un tema que la gente habla mucho referente a él, pero por lo menos yo en mi caso no lo tenía, o sea, sabía cuáles eran las leyes, pero no tenía tan claro cómo era la cuestión. Dice así lo que hice. Esto es lo tomé de Joseph Vuitton, un rabino conocido dentro del judaísmo, al igual que comentarios de los 7 mandamientos por Natan Menashe, y hay un rabino que se llama Ben Amosech, que él habló específicamente sobre las leyes de Noah. Entonces, bueno, busqué estas referencias para hacer el estudio, y dice de la siguiente manera: en esta parashá, con la ayuda de Dios, trataré de abordar una temática interesante de la parashá, como las leyes de Noah. Hablando sobre las leyes de Noé, los sabios explican que ellas son las que pueden sostener a la humanidad para que no desaparezca de la faz de la tierra, ya que ellas son las que definen cómo debe conducirse la humanidad entera. O sea, que las leyes de Noah o de Noé son los preceptos de la humanidad entera. De acuerdo a la tradición judía, Dios le ordenó a Adán 6 leyes. Estas leyes consisten en 5 prohibiciones y en un mandamiento positivo, a saber, no idolatría, no maldecir a Dios, no asesinato, no robar,
no relaciones sexuales ilícitas. Y la sexta, establecer corte de justicia para hacer mantener estas leyes. Luego del diluvio universal, Dios ordena una nueva ley a Noah y a sus hijos cuando les permite comer carne. Y esta ley es no comer carne de un animal mientras aún vive. No comer su sangre, derramar su sangre en tierra. Por tanto, este mandamiento viene a ser el séptimo mandamiento. Hay que saber una cosa, este mandamiento, una cosa es derramar la sangre en la tierra, o sea, matar al animal y derramar la sangre en tierra, y otra cosa es desangrar la carne. Aquí Dios no le pidió a la humanidad, en este caso, que desangraran la carne como lo hacemos nosotros en la actualidad. Eso vino con la Torah de Moshe, es que viene ya esta otra exigencia. No había esa parte, bueno, pongámosla con sal y todo el tema para que la sangre se salga de la carne. Esto está referente al comentario de que se agregó el séptimo mandamiento, lo comenta Maimónides en el Mishneh Torah, en Ilhot Melahim, capítulo 9. Dice que a este precepto se le llama como los 7 preceptos de los hijos de Noah, en hebreo Shevat Mitzvot. Un sabio llamado Ben Amosek explica en su libro Israel y la humanidad el origen de estos mandamientos. En los primeros tiempos de la humanidad y su extensión, él dice que en algunos casos estos mandamientos son mucho más estrictos que sus paralelos para el pueblo de Israel, como más estricto para el pueblo de Israel que sus paralelos para la humanidad. O sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? A veces en el mundo judío son más estrictos o en el mundo gentil son más estrictos, dependiendo del caso. Y esto lo vamos a ver más adelante. Estos mandamientos son llamados las leyes de Noah. ¿Y por qué son llamados las leyes de Noah? Porque de Noah viene toda la humanidad y por tanto son para la humanidad entera. Y este pacto consiste en que el hombre respetara estas leyes y asuma las consecuencias en tal caso de transgredir con respecto a sus actos de manera responsable. Y Dios se comprometerá a no acabar la tierra con el diluvio nunca más, dando como pacto la señal del arco iris. Este pacto sugiere que para que se mantengan estas leyes en el mundo deben establecerse cortes de justicia. Estas cortes de justicia van a ayudar a mantener el orden basados en los preceptos dados a toda la humanidad para que puedan coexistir entre sí los seres humanos de manera armoniosa. Una de las cosas que también aprendí es que son 7 mandamientos, pero también estos mandamientos tienen otros mandamientos que se desprenden de cada uno de ellos. Entonces realmente no serían 7 mandamientos como tal, o sea, serían los 7 mandamientos base, pero las interpretaciones de ellos serían, terminarían siendo en muchos más mandamientos de los 7, pues. Esos son, como los 10 mandamientos son las bases de la Torá, y después vienen los demás mandamientos que son 603. El primer precepto de los 7 mandamientos de Noah es no a la idolatría, o lo que llamamos en hebreo Avodah Zará. Para el gentil como para el judío no debe existir ninguna atribución o poder metafísico a cualquier ente que no sea Dios, ya sean ángeles, santos, personas, etc. O sea, en pocas palabras, no se debe creer en poderes independientes de Dios. Ejemplo, está prohibido pedirle o rezarle a un ángel, a un espíritu fallecido o a un muerto. Por lo menos en la actualidad hay muchas religiones que hacen estos temas de estar invocando nombres de ángeles a través de ciertas letras hebreas, de gematrías y tal y qué sé yo, y eso lamentablemente termina siendo algo idólatra, y incluso estas personas dicen que Dios es uno, ¿no? El comentario que yo conseguí referente a esto dice: creer que Dios es uno y que no hay otro, pero orarle a los ángeles es idolatría. Está prohibido, como dicen los sabios, es absurdo de la Torá, o está prohibido por la Torá. Hoy en día está pululando mucho esa cuestión de la nueva era y de creer que hay como mediadores, porque de repente nosotros podemos saber que la idolatría, como orar a las vírgenes o rezarles a cualquier santo, es algo que es incorrecto. Pero hoy en día se está usando como la Torá y el hebreo para llevar a la gente a que hagan una especie de idolatría, pero como indirecta, como que no se dan cuenta de lo que están haciendo. Entonces muchas personas caen en esto y muchos sabemos este tipo de cosas que están sucediendo en la actualidad. Entonces dice, en pocas palabras debemos orar y pedirle a Dios
porque hay un solo Dios. Incluso dice este comentario, hasta pensar que no cometemos errores en nuestra vida diaria, cotidiana, es idolatría, porque no somos perfectos, porque Dios en su sabiduría, Él sabía que nosotros podríamos violentar alguno de estos preceptos y que nos íbamos a equivocar. No hay poder independiente, dice acá, ni siquiera lo que hacemos por nuestra propia voluntad es independiente, ya que todo obedece a una voluntad suprema y única que dirige la creación. Como está dicho por los sabios, porque cada día Él renueva la obra de la creación. Y este texto también está visto de mejor forma en las Escrituras, cuando dice: el amor del Eterno no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan. Cuán grande es su fidelidad. Y me digo: Adonai es todo para mí. Por eso en Él confío. Esto está en Lamentaciones 3, 22, 24. ¿Qué es lo que renueva Dios cada mañana? La creación. ¿Y qué es la creación? Desde el universo hasta nosotros mismos somos su creación. Nuestra fuerza para andar, para trabajar, para caminar, para enfrentar las adversidades de la vida, nuestros logros y éxitos, incluso hacer un mandamiento, se lo debemos a Él. Es gracias a que Él renueva sus misericordias cada mañana que podemos hacer estas cosas. En nuestros escritos, por lo menos en Romanos 3:30 dice Rab Shaul, porque Dios es uno. En Corintios 8:4 dice de manera clara, no hay más que un Dios. En Gálatas 3:20 dice, ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Dios es uno. Y en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua HaMashiach, hombre. Continuando con el segundo mandamiento es no maldecir a Dios. Dios no lo permita que eso suceda nunca. ¿De dónde aprende la tradición judía que para una persona no judía también rige la prohibición de la blasfemia? La Guemará cita lo ocurrido con el hijo de un hombre egipcio y una mujer israelita. En Levíticos, en Baikra, capítulo 24, leemos: en aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, hijo de un egipcio, riñó en el campamento con un hombre de Israel. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre divino y maldijo. Y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese aclarado por Hashem qué deberían hacer con él. Y Hashem le dijo a Moshe: cualquiera que maldijese a su Dios será castigado por su iniquidad. El texto bíblico dice allí, ish, lo cual la tradición judía interpreta como cualquier hombre, es decir, independientemente de su origen judío o gentil. Y también dice a su Dios y no dice a Dios. Este es un segundo elemento que se aprende de este versículo y vamos a explicar en este caso el comentario que me gustó y lo coloqué es de un rabino, Joseph Bitton, y dice que él va a explicar con sus propias palabras lo que dice un sabio conocido que se llama Rab Ben Amosech en su libro. Él dice, la prohibición de maldecir el nombre divino es más extensa y más estricta para el gentil que para un judío. Yo en verdad no sabía esto y por eso fue que lo tomé como importante. Dice que en la ley judía la prohibición se condena severamente únicamente cuando se ofende el nombre divino en hebreo, pero no en los nombres secundarios que son llamados kiyunim de Dios. Para el gentil, sin embargo, rige la misma prohibición y la misma severidad si blasfema el nombre de Dios en hebreo o en otro lenguaje. Su Dios, Dios en su idioma. El Raj Ben Amosech explica que originalmente todas las religiones monoteístas bíblicas creían en el mismo Dios. Con el tiempo y para diferenciarse del judaísmo comenzaron a usar otros nombres y el uso de esos nombres dio comienzo a diferenciaciones mayores, incorporando la creencia entre otros dioses y manifestaciones divinas y alejándose así del monoteísmo puro y original. Este sería el caso, según el rabino Ben Amosech, de la doctrina eclesiástica de la Trinidad, donde la creencia en tres dioses que comenzó por tres nombres afectó los principios del monoteísmo. El caso del Islam es distinto, ya que como dice explícitamente Maimónides, la doctrina musulmana monoteísta no se ha alejado del monoteísmo bíblico. A pesar de que el nombre de Hashem ha sido reemplazado por Alá. De esta manera, el Rab Ben Amosech, nos diría que Alá es el Dios de los musulmanes. Y vuelvo y repito,
De esta manera, el Rab Ben Amosek no diría que Alá es el Dios de los musulmanes, sino que Alá es la forma en que los musulmanes llaman a Dios. Por tanto, la prohibición de blasfemia que rige para cualquier nombre divino, Hashem, Dios, Jehová, refleja ese estado original de las religiones monoteístas, donde la diferencia teológica consistía en el nombre de Dios y no en su unicidad o en la forma de servirlo. Entiendo, yo en lo personal entendí con este comentario que independientemente de cómo las personas lo llamen en su idioma, la persona va a ser el que no es el pueblo de Israel, la persona que tenga un conocimiento o que llame a Dios de una manera, sabiendo que hay un creador en el universo, va a ser juzgado en base a lo que blasfeme con ese nombre. O sea, nosotros, a mí me llamó la atención porque siempre la gente cuando nosotros empezamos en el mesianismo, ¿no? Que el nombre hay que decirlo como es, que el nombre es así, que si dice Jehová está errado, que no es Alá, o que no es, o los nombres que la gente conoce popularmente que no son de la creencia del pueblo de Israel, están errados y por lo tanto eso no tiene ningún significado. Yo entiendo que el Eterno es tan humilde y como dice la Escritura, Él es amor, y Él también es fuego consumidor, porque el hecho de que diga que las personas van a ser juzgadas en base al conocimiento que tengan o a la forma en que ellos llamen a Dios. O sea, que nadie, si la gente blasfema el nombre de Dios en base a la manera en cómo ellos llamen a Dios, ellos van a ser juzgados también. Entonces, yo me doy cuenta que Dios no hace excepción de personas, que tampoco tiene mucho sentido que la gente esté peleando porque se llame a Dios de una forma o de otra, porque al final el Eterno va a juzgar a cada quien en base al conocimiento que tengan, al nivel de entendimiento, al nivel de fe que tengan también. No sé, no sabemos cómo el Eterno hará estas cosas, pero sabemos que el Eterno a cada quien lo va a juzgar y eso lo dice Rav Shaul en su carta a los romanos. Dice este rabino, y yo agregaría, en resumen, el Rab Ben Amosek dice que la inclusión de otros nombres divinos dentro de la prohibición del sacrilegio nos recuerda que, más allá de los idiomas y las culturas, existe un solo Dios para toda la humanidad. Y él agrega acá, basado en este mismo concepto, que este también es el mensaje del profeta Zacarías en el capítulo 14:9, donde se expresa el anhelo del pueblo judío que vendrían los tiempos donde el Mesías, donde en los tiempos del Mesías Hashem será reconocido como único Dios y también su nombre será uno, como decimos nosotros, Bayomahu y Yeh Hashem, Eha, Usmo, Ehat. En aquel día su nombre será uno y único. De esta manera se corregiría lo que comenzó con un cambio de nombre y terminó en algunos casos con un desvío del monoteísmo bíblico. El tercer mandamiento sería el no asesinar. Para la ley mosaica, la prohibición de homicidio se aprende del sexto de los 10 mandamientos, no asesinarás, mientras que el mandamiento de los hijos de Noa o noágicos tiene su propia fuente. El versículo relata justamente lo que Dios le ordena a Noah o a Noé. En Génesis 9:6, Dios le dice a Noah, el que derramare la sangre del hombre a través de un hombre, su sangre será derramada porque imagen de Dios fue hecho el hombre. A primera vista, este versículo está diciendo lo mismo que no asesinarás, agregando dos elementos más. Uno, que el homicida merecerá la pena capital, lo cual es similar a la ley judía. Y dos, que el hombre, a diferencia de los animales, fue creado a semejanza de Dios. Los sabios del Talmud, sin embargo, observaron un importantísimo elemento agregado en el texto de Noah, una pequeña palabrita hebrea que está compuesta por preposición más sustantivo, que necesita 5 palabras en español para ser traducida. Esta está ubicada en el corazón de este versículo. Esa palabra hebrea que es Ba'adam, que se traduce como a través de un hombre, o él tradujo a través de un hombre, pero también puede ser traducida por un hombre o dentro de un hombre. La tradición judía aplica a la ley noágica prácticamente todas estas traducciones y por lo tanto incluye dentro de la categoría de homicidio el homicidio indirecto o el aborto. Hay algo que él nombra acá, un estudio o un comentario, que el título tiene autoría intelectual y me llamó mucho la atención
esto que él puso y lo voy a leer acá. Dice, en la ley judía, el autor material de un crimen no puede usar como defensa el argumento de que un tercero lo comisionó o lo instigó a realizar ese crimen, ya que el autor material está sujeto a la ley divina y tendría que haber escuchado la palabra de Dios y no la palabra del instigador. El autor material de un asesinato es considerado culpable del crimen cometido y merece entonces la pena capital. Al instigador, sin embargo, no se le aplica la pena capital. Hay excepciones. Por ejemplo, si el asesino comisionado es un menor, una persona con deficiencia mental, etc. Ahora bien, en la ley no ágida, al homicidio indirecto también se lo califica como homicidio. El ejemplo clásico es que la autoría intelectual, comisión o instigación de asesinato es considerado homicidio y acarrea la pena máxima. Los sabios entonces interpretaron así el versículo antes mencionado. El que derramare la sangre del hombre, aunque lo hiciera a través de otro hombre, su sangre será derramada. Esta consideración es de fundamental importancia. Pensemos, por ejemplo, aunque sin entrar en detalles, en los juicios de Nuremberg, los casos de la dictadura militar en Sudamérica, la ley conocida como obediencia debida, etcétera, donde la justicia debe decidir el grado de culpabilidad de los autores materiales y de los autores intelectuales. Otros casos de homicidio indirecto. El homicidio indirecto también incluye el homicidio por omisión o abandono. Por ejemplo, cuando se abandona a una persona y se le deja morir de hambre. Por lo menos yo esta semana estaba viendo una historia de un chico que era en Rusia y sus amigos le estaban haciendo un reto de que él, cuando pasara el tren pasaba a una velocidad muy baja y el reto era que él se montara en el tren, corriendo y se montara. O sea, era aparentemente algo simple para ellos, pero el chico al que le estaban instigando, por así decirlo, a que lo hiciera, él no quería hacerlo, pero él termina haciéndolo porque se vio presionado, lo presionaron sus compañeros, dale, si no eres un cobarde y lo vamos a decir en el colegio y todo el tema, entonces él decidió hacerlo y dice que él sale corriendo y se monta en el tren y por cuestiones de la vida él se tropieza y se cae. El problema es que él cae debajo del tren y el tren viene y pasa y se lo lleva, pues, rodando. Entonces él dice que él sintió como el tren lo iba arrastrando y hubo un momento donde ya el tren terminó de pasar y él quedó tirado allí, consciente de lo que estaba sucediendo y sus amigos vieron, se impactaron de lo que pasó y ellos huyeron. Incluso hay una cámara donde sale el video que ellos ven al chico, ellos no salen corriendo. Ellos simplemente ven que el chico le pasaba lo que le pasaba y ellos se van caminando más rápido. El chico a todas estas dice, bueno, cuando yo vi que ellos se van, yo pensé de mis adentros, ¿será que, bueno, van a buscar a personas para que me ayuden? Y resulta que pasó una hora. Entonces, cuando él ve que pasa mucho tiempo, él se sentía como más débil, empezó a tratar de moverse, a arrastrarse, y bueno, en fin, se dio cuenta que sus piernas habían sido cercenadas por el tren. Esta ley, o esto que pasó aquí, según la ley de Noah, o las leyes de Noah, es considerado un asesinato, aunque los chicos no hayan empujado o lo hayan obligado de manera directa, que lo hayan agarrado y métete ahí, sino que lo hicieron de manera psicológica. Ellos, el hecho de ellos simplemente ver y huir y dejarlo, ellos son homicidas. Según las leyes de Noah, ellos son considerados los actores, no sé si de manera pasiva o indirecta, de homicidio, y por tanto ellos tendrían que pagar con la pena máxima, que sería la muerte. Dice, la ley noahica también incluye un caso más complejo de homicidio indirecto. El homicidio indirecto también incluye homicidios por omisión o abandono. Ya dije anteriormente, cuando se abandona una persona y se le deja morir de hambre, lo que dije anteriormente de los chicos cuando abandonaron a su compañero que cayó bajo el tren. El Rab Ben Amosek también menciona un caso parecido a eutanasia pasiva, pero no sé si no vamos a hablar de eso ahora. Otro ejemplo es la exposición de un individuo a animales salvajes. Y ya se sabe que también hay personas que han visitado zoológicos donde pueden de cierta forma interactuar con animales y muchas personas han perdido la vida haciendo estas cosas.
La ley no ágida también incluye un caso más complejo de homicidio indirecto, un individuo que es atacado y que en lugar de herir a su atacante, pudiendo hacerlo, lo asesina. También este caso está considerado por la ley no ágica como homicidio y acarrea la pena máxima. Todos estos casos, menos el de la eutanasia, se pueden encontrar en Maimónides y el Hod Melahim 9.4. Otra diferencia importante es que en el caso de la ley no ágica, la ignorancia de la ley no es excusa absolutoria, lo cual sí corresponde en la ley mosaica. El Rab Ben Amosek parece sugerir que la ley no ágida es más estricta en cuanto a ignorancia porque consiste en solo 7 mandamientos en comparación a los 613 mandamientos de la Torá. Y también que los mandamientos no ágicos son más parecidos a una ley natural, a una ley lógica, que a una ley positiva, arbitraria, pero consensuada. Por lo tanto, la responsabilidad es mayor y la ignorancia no puede servir como argumento absolutorio. Entonces, explicamos anteriormente el tercer de los 7 preceptos de Noah, el homicidio. Dijimos que la categoría de asesinato es más estricta para la ley no ágida que para la ley de la Torá. Para la ley no ágida, por ejemplo, se califica como homicidio a la instigación al homicidio, la comisión del homicidio, el homicidio por abandono, etc. Continuamos con el cuarto mandamiento, que es el no robar. El robo en todas sus formas está condenado en la ley no ágida. Como es costumbre, el Rab Ben Amosek comienza su exposición de esta ley mencionando su fuente. Las fuentes de las leyes no ágidas, que son universales, son obviamente premosaicas, y según la opinión de muchos comentaristas clásicos de la Torá, estas fueron las leyes que cumplieron nuestros ancestros Abraham, Isaac y Jacob antes de la entrega de la Torá. Veamos la fuente en Génesis que describen directa o indirectamente la idea de adquisición, posesión, propiedad privada y robo. En primer lugar, la Torá presenta la idea que asocia al trabajo con la adquisición, que luego se llamará en hebreo Kinyam en la ley judía actualmente. Es cuando uno trabaja, modifica un objeto o cuando trabaja y cuida la tierra que la obtiene y toma posesión de la misma. Esta idea fundacional de la Torá le fue transmitida al primer hombre, como dice la Torá en Génesis 2.15, Hashem, Dios, tomó al hombre y le puso en el jardín del Edén para que lo trabajase y lo cuidase. La labor que Dios le dio al hombre le da el derecho de posesión de la tierra en la que Dios lo establece, cuando esta tierra no pertenece a otro hombre. El robo es un crimen que también atenta contra esta idea, que la adquisición sea el resultado de la labor, el esfuerzo y el trabajo y no de un acto de violencia. En segundo lugar, cuando Dios establece a Adán en el paraíso, le dice en Génesis 2:16, podrás comer los frutos de todos los árboles que están en el jardín, pero no podrás comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Los rabinos indicaron que de la primera parte de este pasuk, de este versículo, se aprende la prohibición del hurto, ya que Dios tuvo que autorizar explícitamente al hombre a comer de los frutos de los árboles. En otras palabras, el beneficio de un elemento natural no es un derecho innato del hombre. El primer ser humano fue instruido para saber que todo lo creado le pertenece al creador y que él no lo podría tomar, usar o disfrutar de ningún elemento de la creación si no tuviese el permiso divino para hacerlo. En el Tratado de Berajot, el Talmud se refiere a un concepto muy parecido cuando habla de las bendiciones que decimos antes de comer. En principio, explican los sabios, debemos entender que todo le pertenece a Dios por ser el creador. Cuando decimos una bendición antes de comer, no estamos agradeciéndole a Dios, sino que agradecemos eso al final, después de haber comido. Lo que estamos haciendo y declarando es que Hashem es el creador y de esta manera obtenemos el permiso para tener beneficios de la creación. Por lo tanto, si una persona no dice una bendición antes de comer, es como que si le hubiese robado a Dios. La prohibición de robar incluye todo tipo de robo, activo, como asalto o hurto, o pasivo, como rehusar pagarle al empleado su salario. El empleado asimismo debe respetar el tiempo que trabaja para el empleador y su propiedad privada. Por ejemplo, un trabajador que recoge fruta no puede comer de la fruta de su empleador sin su permiso explícito. También está prohibido en esta ley el robo de personas, secuestros y tráfico de esclavos. Al igual que en otras leyes, la transgresión del robo para la ley no ágida es más grave que en la Torá de Moshe. Esto se refleja particularmente en la sentencia aplicada a esta transgresión, que es la pena máxima. El Rab Ben Amosek cita al famoso Montesquieu, quien dijo,
Cuando los derechos de la propiedad privada no son respetados, pueden haber razones para aplicar la pena máxima. Esto nos recuerda una vez más la imperiosa necesidad de mantener una civilización donde la propiedad privada sea respetada meticulosamente, lo cual no era algo sobreentendido en muchas sociedades en la antigüedad y culturas, donde el pillaje o la piratería eran consideradas como una profesión más. Por lo menos en el caso de nosotros que venimos de Venezuela, eso fue lo que, o eso es lo que está sucediendo en nuestro país, donde el derecho a la propiedad privada fue quitado, fue eliminado, el Estado eh, simplemente decidió quitarle, ¿cómo es que se le dice a esa frase, Yaxi, cuando le quitan a una empresa, a una persona, expropiaciones? Esa frase que se escucha mucho con el comunismo, expropiar a empresas que son las que están siendo productivas y las que hacen que no solamente haya comida, sino que haya empleo, que se produzcan ayudas y muchos beneficios a una sociedad, y que la sociedad de esta manera sea una sociedad que pueda funcionar. A esto se le llama literalmente pillaje, robo, y la pena máxima según las leyes de Noah, según para los que no tienen la Torah, es la pena capital, o sea, la muerte. Así yo me quedé impresionado de esto porque no sabía que habían leyes, de las leyes de Noah, que eran mucho más estrictas o mucho más extremas que en algunas leyes de la Torah. Seguimos con el quinto mandamiento, que es el no adulterio. Dice que hasta ahora vimos la prohibición de idolatría, blasfemia y homicidio. También veremos las leyes con respecto al matrimonio y a la sexualidad en las leyes de Noah. Quiero volver a aclarar que no me voy a extender, sino que voy a hacerlo lo más básico posible, ¿no? En Génesis 2:24 dice: por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. El Rab Ben Amosé menciona la Gemara que explica el posesivo su en su mujer y cita a los sabios de la siguiente manera: el hombre se unirá a su mujer y no a la mujer de su prójimo. La primera ley del matrimonio, entonces, es la exclusividad del matrimonio y la prohibición del adulterio. La unión física, sexual, que hace de hombre y mujer una sola carne está prohibida con la mujer del prójimo. El Rab Ben Amosek menciona también que siendo que el adulterio está prohibido y debe ser condenado por los tribunales que penalizan la violación de las leyes de Noé, esta ley es la séptima ley, se desprende de aquí que el matrimonio no puede ser un acto privado, o sea, no puede ser en secreto, basado únicamente en el consenso, sino que tiene que ser de carácter público, conocido. Solo de esta manera, cuando la unión es formal, oficial y pública, se puede concebir y sentenciar el adulterio. O sea que si unas personas se casan y no le comentan a nadie y no hacen público este tema, Dios guarde que pueda suceder un caso de infidelidad o de adulterio, no, no se puede hacer nada porque no se hizo público, nadie supo. La gente se enteró después y bueno, ¿qué podemos hacer? Pero cuando es algo que es conocido por todos, ya es algo que está establecido y puede ser juzgado. Bueno, bueno, existía una firma de un papel. Ajá. El Rab Ben Amosek explica también que las leyes que regulan la santidad, o sea, la exclusividad del matrimonio, se sobreponen a cualquier otra consideración legal. Por ejemplo, la posesión de esclavos. En la antigüedad de la sociedad gentil, hasta bien avanzado el siglo XIX, los esclavos eran propiedad del patrón y los amos podían disponer de sus esclavos como quisieran. En esa cultura y sociedad, el matrimonio entre esclavos era irrelevante, ya que la esclava seguía siendo propiedad del patrón. De acuerdo a las leyes de Noé, el matrimonio, aunque fuera entre esclavos, debería ser respetado. Y si el patrón abusaba de una esclava casada, era culpable de adulterio y debía ser sentenciado a muerte. El Rab Ben Amosek nos hace ver que esta ley fue absolutamente revolucionaria para su época y demuestra una vez más la grandeza de la Torá, que considera que los derechos matrimoniales son sagrados e inalienables, sin distinción de nivel social. Los otros temas que se relacionan al matrimonio son la poligamia, el incesto y las relaciones antinaturales. En sus géneros no derivan en procreación. La poligamia, si bien está permitida en circunstancias excepcionales,
principalmente en casos asociados a la fertilidad, no es el ideal del matrimonio noágico ni mosaico. Las leyes noágicas de incesto son menos extensas que las leyes de la Torá. Incluyen hija, hermana, madre y suegra, pero eran absolutamente necesarias para muchas sociedades de la antigüedad. El Rab Ben Amosek menciona, por ejemplo, a los tártaros que toleraban el casamiento de padres con sus hijas, o a los monarcas incas que solo se casaban con sus hermanas. La ley noágica proscribe la bestialidad, muy común en las sociedades antiguas. En la ley noágica, la unión homosexual también está prohibida y contradice la esencia del matrimonio bíblico, como lo dice el Pasuk, el versículo en Génesis 2:24, y el hombre se unirá a su mujer. Aquí cito textualmente al Rab Ben Amosek, que menciona el siguiente concepto de Michelet, un filósofo francés. Dice, la esencia del matrimonio y ninguna sociedad en el futuro podrá encontrar una formulación más verdadera que esta, y que es la siguiente. Un individuo llega a la plenitud de su individualidad solo cuando se triplica, es decir, cuando llega a formar una unidad de hombre, mujer e hijo o hija. El sexto mandamiento, no comer el miembro de un animal mientras esté vivo, no comer sangre, derramar la sangre en la tierra. El creador le indicó al primer hombre que su dieta consistía en plantas, semillas y frutas. Aquí cito las palabras de un rabino que se llama Menashe Ben Israel, y él dice sobre esta cuestión: dos sabios talmúdicos, el rabino Yohanan y Rab, este sabio se llamaba así Rab, concordaron que al principio no se le permitió a Adán tomar a los animales como alimento. Después de que Dios bendijera a Adán y lo hiciera supremo sobre todos los animales, a pesar de que éste tenía dominio sobre ellos, no era su amo absoluto al que se le permitía tomar la vida de los animales. Dios ya había designado el alimento a través del cual todo ser vivo debía mantenerse. He aquí les he dado toda hierba que da semilla y todo árbol que tiene fruto. Para ustedes será como alimento. Génesis 1:29. 10 generaciones más tarde, en el tiempo de Noé o de Noé, esto cambió. Dios le concedió a Noé el derecho de comer animales o carne animal. En Génesis 9:2 está escrito: las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar. Todos estarán bajo tu dominio. Todo lo que se mueve y tiene vida será, al igual que las plantas, lo que yo les concedo como alimento. ¿Por qué este cambio? Hay varias opiniones referentes al cambio que hubo, que merecían ser analizadas una por una y en más profundidad, pero nuestro tema en las 7 leyes de Noah no lo haremos así, sino que solamente vamos a mencionar algunas opiniones. Una, cuando Noah sale del arca, lo primero que hace es ofrecer un sacrificio a Dios, en señal de agradecimiento. Este sacrificio consistió en carne animal asada, cuyo humo y aroma se elevaba al cielo o hasta el cielo. Algunos estudiosos indican que Noah estaba proyectando lo que él mismo deseaba recibir. En otras palabras, una ofrenda, un regalo, representa por lo general algo que quien lo ofrece lo valora, lo aprecia y lo sublima, y desearía subliminalmente recibir de eso. El hecho que Noah ofreció al creador carne animal manifiesta su deseo subconsciente de consumir carne animal. La segunda opinión dice: la licencia de comer carne animal puede tener un efecto positivo en cuanto a la supresión del deseo de derramar sangre humana y asesinar. La violencia, como dice en el capítulo 6 de Génesis, fue lo que provocó la destrucción de la humanidad y trajo el diluvio. Si bien a Noah le fue concedido el permiso de comer carne de cualquier tipo de animal, Dios le manifestó una limitación, como está escrito en Génesis 9:4. Podrás comer carne animal, sin embargo, no comerás la carne del animal mientras ese animal esté con vida. A este caso se le conoce como Eber Minahai, es decir, cuando se mutila un animal y se come su carne mientras el animal está aún con vida. Este es un fenómeno común en el mundo animal, donde muchos animales sufren una lenta e indescriptible muerte dolorosa mientras son comidos vivos por sus depredadores. Lo mínimo requerido de los seres humanos es evitar este tipo de sufrimiento en el animal. Particularmente pienso que es importante consumir alimentos
que no hayan pasado por este tipo de sufrimiento. Sabemos que en la actualidad las empresas que trabajan con los alimentos lamentablemente no tienen ningún respeto por la vida de los animales y hacen pasar a los animales por muchas situaciones horribles. Mi esposo y yo hablamos ayer de eso, de que todo lo que un animal puede sufrir, sentir, eh, nosotros pensamos que un animal puede sufrir de depresión, no sé, de frustración, de cualquier sentimiento, porque ellos son seres que también sienten, son seres vivos que perciben. Incluso ellos saben cuando una persona les quiere hacer daño, cuando los quiere matar, o ellos ven que están asesinando a otro animal y eso los impacta y ellos huyen de esa situación. Y lamentablemente esta situación se ha convertido en algo común en todo lo que es la industria de la comida, porque sabemos que hay mucha información referente a ese tema en la internet, de cómo tratan a los animales, y el consejo o el consenso que llevamos mi esposo y yo ayer es que toda persona, si para la ley de Noah, el Eterno les pidió, si le pidió ciertas formas de tratar a los animales, no les exigió quizás la manera en cómo no deban tratarlos, porque explícitamente la Torah no lo dice. Pero después nosotros sabemos que a través de la Torah y de las interpretaciones de los sabios entendemos que el animal no puede sufrir, que un animal que haya pasado por situaciones como esta, es mejor no comer su carne, porque todo lo que ese animal pudo haber sufrido o pudo haber vivido, cuando una persona se lo come, eso se transfiere a la persona como tal. Todas esas cosas que ese animal pudo haber vivido, ese horror, esa situación por la que pasó. Esto no significa que uno esté diciendo que no hay que comer carne o no, sino que hay que buscar sitios donde por lo menos tengan esa ética de tratar a los animales de esa forma. Aquí en Chile existen, quizás a lo mejor sean un poco costosas o difíciles de conseguir, no sé, pero creo que nosotros, esa es mi opinión, cada quien puede opinar como desee, pues. Pero mi opinión sería, oye, si nosotros servimos a un Dios vivo que creó la humanidad, todo lo que está a nuestro alrededor, deberíamos también como poner de nuestra parte en eso, en tratar de por lo menos buscar lugares que de repente no tengan un certificado rabínico, pero sí existen lugares donde venden carnes que sí los animales fueron tratados de una manera honesta, fueron tratados de una manera seria, con respeto. Eso, nosotros incluso en Venezuela vimos una enseñanza con respecto al trato de los animales, y esta persona que era un doctor homeópata, él nos comentaba eso, que los animales pasan por una situación tan difícil y todo eso que le sucede al animal queda, el estrés, todo lo que le pasa queda en su carne, y eso es lo que la persona se come. Y eso pasa a ser parte de la carne de la persona. Y quizás por eso existan personas que de repente tienen depresiones o frustraciones ilógicas o tristezas extrañas, y la gente se pregunta, oye, pero ¿por qué siento esto? ¿O por qué me pasa esto? Esa es una opinión mía, ¿no? De que puede ser que eso sea el resultado de consumir este tipo de carnes que no están, que no son aptas, ¿no? Para la humanidad incluso. Entonces dice, como podemos apreciar, las leyes noágicas del consumo de carne son mucho menos extensas que las leyes de la Torá con respecto al carro. Hay una breve comparación que hace un sabio y dice, uno, existen más de 1 millón de especies de animales en el mundo. Los animales y peces permitidos por la Torá, estima este sabio, no deben superar unos cuantos cientos de especies. La ley noágica lo permite todo. La ley mosaica exige que los animales y las aves sean sacrificados de una forma especial llamada en hebreo shejitá, yugulación, que reduce al mínimo el sufrimiento del animal en el momento de su muerte. En la ley noágica, la forma de matar al animal no es regulada. La Torá prohíbe el consumo de sangre de aves y animales. La ley noágica, según la mayoría de las opiniones, no lo prohíbe. Hay gente que dice que sí, porque derramarás la sangre y todo el tema, pero no es explícito el consumirla, la prohibición de consumirla. La ley mosaica también contiene una regulación mucho más extensa, la prohibición de hacer sufrir innecesariamente a un animal,
en hebreo se llama Sa'ar Ba'alejaim, incluso o especialmente más allá del acto del consumo de su carne. Finalmente, y aunque no se trata de una prohibición formal, la Gemara en Pesajim 49 indica que una persona judía, y esto lo dice de un Bene Israel, que no posee la mínima educación, no tiene derecho a consumir carne animal. Me llamó bastante la atención eso. Permítame tomar un poquito de agua. Podemos hacer referencia de manera clara al Concilio de Jerusalén, donde fue dicho a los no judíos, por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de ídolos. 1. De fornicación. 2. De ahogado. 3. Y de sangre. He escuchado que la frase de ahogado tiene que ver estrangulado, pero es como la forma en que matan al animal o tratan de matar al animal y el animal sigue vivo y se lo comen de esa forma mientras él vive. No estoy seguro, por eso lo aclaro. Son 4 como preceptos que se le exige a los que se convertían o a los que se acercaban a Dios dentro de ese contexto del pueblo de Israel. Que esto está en Hechos 15, ¿no? De aquí podemos inferir que los otros 3 mandamientos están implícitos en el contexto de este suceso, o sea, los otros 3 que completan los 7 mandamientos. Ya que si analizamos esto, faltaría el de no robar, pero un no judío o alguien que se acerca a la comunidad de los judíos creyentes en Yeshua y quiere pertenecer a esta comunidad sabía que estaba prohibido robar y que era algo de conocimiento público, o sea, eso. También si el creyente se acercaba, un creyente no judío se acercaba a la comunidad, sabía que no tenía que blasfemar el nombre de Dios. Era algo que estaba incluso en la Torá en ese momento, o sea, siempre estuvo en la Torá y era de conocimiento público y era lógico saber eso. Entonces ahí sería el de no robar y el de blasfemar sería el 6º mandamiento. Y por último, ellos iban a saber que dentro de las comunidades habían jueces que iban a poner el orden y el comportamiento social y religioso dentro de la comunidad. Obviamente, ellos iban a saber, por lo tanto, estaban igualmente sujetos a las 7 leyes de Noah. Sabemos que los rabinos estas leyes las sacan por inferencia, por sucesos que pasaron. Cuando el Eterno llama a Caín y dice, ¿dónde está tu hermano? Caín le dice, ¿acaso yo soy el guarda de mi hermano? Esta exigencia o esta pregunta que le hace el Eterno y la respuesta que le da Caín da a entender que el acto era algo incorrecto y que no debe haberse hecho. Y así cada mandamiento, el de blasfemar el nombre de Dios, el de la idolatría, todos estos hechos sucedieron en el tiempo de Noah y por eso es que los sabios después terminaron definiendo cuáles eran estos 7 mandamientos basándose en los primeros 6 capítulos de la Torá, del Bereshit. Seguimos al siguiente mandamiento, que sería el último, que es la misma número 7, establecer cortes de justicia. La última de las 7 leyes de Noah es un mandamiento positivo, la misma de designar jueces y oficiales. Este es el lenguaje de Maimónides sobre este asunto. O sea, Maimónides hace este comentario que voy a citar en este momento. ¿De qué manera los hijos de Noah deben cumplir el mandato de establecer tribunales de justicia? Están obligados a establecer jueces y magistrados en cada ciudad importante para juzgar de acuerdo a las 6 leyes anteriormente mencionadas y advertir a la gente sobre su cumplimiento. Si un Ben Noah infringe una de estas leyes, será sentenciado con la pena capital. Y esta es la razón por la cual los habitantes de Shechem, dice Maimónides, fueron responsables por la pena capital. Porque cuando Hamor secuestró a Dina, la hija de Jacob, los habitantes de la ciudad de Shechem fueron testigos de esto y sabían lo que Hamor había hecho, pero no lo juzgaron. Y así se transformaron en cómplices de este crimen. Un Ben Noah puede ser declarado culpable basado en el testimonio de un solo testigo. Y el veredicto, aunque se trate de la sentencia capital, puede ser emitido por un solo juez. Ya no requiere una advertencia previa para ser encontrado culpable. Esto está en Ilhot Melahim 9:14. Hay algunas diferencias importantes entre la Torá y las leyes de Noah. En
en la Torá de Moshe, el robo, por ejemplo, conllevaba la pena máxima. Esta está reservada para casos extremos como el secuestro o el tráfico. O vuelvo a repetir, o sea, el robo se definía pena máxima cuando había un secuestro o había un tráfico humano. En la Torá de Moshe hace falta 2 testigos para sentenciar al culpable y los testigos no pueden ser familiares. La ley de Noah es más estricta. El hecho de que un solo testigo pueda incriminar al acusado es un buen ejemplo de la mayor dureza de esta ley. Todas estas restricciones en la Torá, en la ley de Noah, bueno, en la Torá de Noah, son consistentes con la idea que hemos expresado anteriormente. La gran diferencia numérica de leyes está así compensada con una sentencia agravada al extremo, la pena capital. Vamos a ver algunos ejemplos de los detalles que la ley requiere para el establecimiento de corte de justicia. Por ejemplo, el juez debe tratar con igualdad y objetividad a los litigantes. El juez debe investigar diligentemente el testimonio de los testigos. El juez no puede aceptar un soborno o un regalo de un litigante. El juez no puede mostrar gestos de honor hacia uno de los 2 litigantes. El juez no puede actuar o juzgar por temor a la amenaza de uno de los litigantes. El juez tampoco puede juzgar injustamente a favor de uno de los litigantes, aunque sea por lástima o compasión. El juez no puede discriminar contra un litigante porque en el pasado fue un pecador. El juez no puede escuchar a un litigante en ausencia del otro. El juez no puede sentenciar a un individuo basado en pruebas circunstanciales. Quien sea testigo de un crimen tiene la obligación de testificar ante un tribunal. La corte no puede asignar a un juez que carece de conocimiento de la ley. El tribunal tiene que castigar al individuo que tome la ley en sus propias manos y, por ejemplo, ejecute al autor de un crimen. Todas estas leyes son idénticas a la ley judía, excepto el tipo de sentencia que se aplica a quien las viola. Shabbat Shalom.